esta mañana quiero compartir un mensaje que tiene que ver, fíjese bien, con la serie que venimos desarrollando de hace exactamente casi mes y medio. Ya vamos 17, sí, casi mes y medio, vamos ya mes y medio. 17 de octubre, 17 de septiembre comenzamos. Y ahorita ya es 30 de octubre, ¿verdad? Y ya tenemos un mes y medio estar compartiendo un tema que tiene que ver con Génesis 1:17, ¿cierto? En Génesis 1:17 les quiero recordar que vimos tres palabras que Dios puso, dice la Biblia, las luces en el cielo, las señales en el cielo, todas las señales que están en los cielos que alumbran, dice que Dios, que están puestas en el cielo, Dios las puso para tres propósitos. Recuérdeme esos tres propósitos, por favor. Usted que es asiduo lector de la palabra y que ha venido a todos los cultos, están exentos los que no han venido a todos los cultos, pero los que usted ha venido, ¿cuáles son esas tres palabras? Primera es para alumbrar. Amén. Segunda es para gobernar. Y tercera es para, poneme Génesis 1, aquí está, perdón. Dios puso esas luces en el cielo. ¿Para qué dice lo primero? O sea, todo lo que Dios hace, y lo hizo en el principio, no se lo olvide. Ya le dije yo que quien entiende Génesis entiende toda la Biblia. Es importante leer el principio, entender el principio de las cosas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar. ¿Qué hemos visto durante este mes y medio? Solo eso. Todo lo que Dios hace con iluminar. Segundo, siguiente versículo 1:18, por favor. Esas mismas luces fueron puestas, lo mismo, las luces, ya vamos a hablar de eso. ¿Para qué lo puso también? Léalo aquí, por favor. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Si no les aparece ahí, Reina Valera aparece otra versión, pero utilicé esta versión porque lo dice más explícito, más rico literalmente. Y dice, para que gobernaran, es la siguiente palabra, iluminar, gobernar, el día y la noche. Y yo le quiero recordar algo que le dije a la iglesia el domingo pasado. Dios gobierna, escuche esto, Dios gobierna en el día y en la noche. ¿Aló? Alguien está pasando su noche, la noche de su vida. Yo le quiero decir que Dios está en control de esa noche. Amén. Llámese noche enfermedad, llámese noche situación difícil, llámese noche cualquier situación, lo que se llame. Dios sigue gobernando en la noche. Amén. Porque a veces creemos, no, dice la Biblia que las luces fueron puestas para gobernar también en la noche. Segundo punto, gobernar. Eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Tercer punto, y para separar. O sea que la luz que Dios puso, la puso para tres funciones importantes: iluminar, para gobernar y para separar. Y dice, para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era, ¿cómo era? Es bueno para Dios, debe ser bueno para nosotros. Amén. Amén. Ok, ahora sí, entonces, ya puesto el contexto de lo que hemos estado desarrollando, esta serie se llama Ojos para Ver, así se llama, Ojos para Ver. Así hemos estado desarrollando esta serie. Entonces, tres palabras importantes que ya las vimos, y ahora comenzamos a ver la segunda palabra, que es gobernar. La misma luz. ¿Quién es la luz que puso para eso? La luz, ¿qué significa? ¿Qué representa la luz? Cristo dijo que Él es la luz. Entonces, Él está para iluminar, Él está para gobernar y Él está para hacer separación. ¿Cuántos necesitan esas cosas en su vida? ¿Cuántos necesitamos que se nos ilumine algo donde tenemos oscuridad ahora mismo? ¿Cuántos necesitamos que haya, como la palabra dice que Él es lámpara, la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino? ¿Se da cuenta? Entonces ya no sirve, porque no hay nada peor, hermano, que andar en oscuridad. Y eso ya lo vimos ya un mes y medio, ¿verdad? Ya dijimos, una persona ciega, pues si tiene, a pesar de que tiene algo para tentar, pero no va en sentido, no va recto, no va tampoco rápido, porque hay oscuridad, no tiene luz para ver. Entonces, eso ya lo dijimos durante un mes y medio. Ahora entramos a la parte de separar. ¿Alguien necesita separar algo en su vida? Amén. A veces estamos dice, hay una palabra que no me gusta usar, pero dice, es mixteado. Aquellos entienden bien eso. Mixtear, o sea, ¿cómo se dice?
mezclar o existe esa palabra mixtear, que mixtea, de mixto, viene la palabra del original mixto. O sea, que las cosas se combinan. Y nosotros venimos mezclados aún desde nuestro hogar. Fíjense que venimos a repetir muchas veces nosotros conductas que vimos en nuestro hogar, ¿cierto? Repetimos situaciones que vimos en nuestro hogar cuando fuimos niños, etcétera, etcétera. Venimos mezclados de muchas cosas. Por eso es que Dios le dijo a aquel hombre, Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y hasta de tú. Porque a veces hay que salir hasta de la parentela, hermano. De las cosas que aprendimos allá en nuestro hogar, que creímos que eran verdad. Y yo le vuelvo a recordar esas palabras que yo casi siempre repito de un predicador que ya murió en su avión, por cierto. Era Miles Monroe, era un predicador de las Bahamas. Y él decía en un libro de él, decía él, lo peor que le puede pasar al hombre, lo peor que le puede pasar al hombre no es que desconozca algo o que tenga ignorancia de algo. Lo peor que le puede pasar al hombre es que lo que conozca esté equivocado. Porque por lo que a veces conocemos estamos dispuestos a morir. Miren los religiosos, matan en el nombre de Dios. Hasta el punto que llegan a quitarle la vida a alguien porque creen que están haciendo lo correcto. Mire el apóstol Pablo. Iba a pedir cartas para matar a los cristianos, para que mataran a los cristianos, porque creía que eso era hacer lo correcto. Y a veces estamos correctamente equivocados. Amén. Entonces tenemos que salir de eso que aprendimos, de eso que traímos. Entonces, ahora necesitamos gobernar. Ya dijimos el domingo pasado que hay que tener libertad para gobernar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y les puse el ejemplo del presidente de Brasil, ¿se acuerda? Les dije que el presidente de Brasil, bueno, el presidente no es todavía, pero no sé si fueron las elecciones en Brasil, pero el presidente que fue presidente, Lula Silva, él estuvo preso, ¿verdad? Y estando preso lo propusieron para ser candidato presidencial. Pero ¿cómo podía ser candidato presidencial si estaba preso? Amén. Entonces tuvo que obtener primero su libertad, amén, y luego hoy lanzarse como candidato. Y estoy casi seguro que él lleva la delantera de la candidatura otra vez en Brasil. Entonces para gobernar, como él va a ser presidente, va a gobernar, no puede gobernar desde la cárcel. Nosotros no podemos gobernar desde nuestras cárceles, de nuestra esclavitud, no podemos gobernar. Una persona que tiene alguna esclavitud, llámese pecado, llámese cualquier situación, porque no solamente hay esclavitud del pecado en sí, de cosas que a veces, como decimos por ahí, pecados que huelen y hay otros que no. Hay esclavitudes que son silenciosas, son pasivas. Hay esclavitudes que son evidentes, como por ejemplo el que toma licor, el que se droga, el que es infiel, el que, etcétera, todas esas cosas, el que es ladrón, el que es qué sé yo, todas esas cosas que usted conoce. Dice, esa persona está señalada, etcétera, etcétera. Se ve que es una persona que está presa de una esclavitud, ¿verdad? Pero hay otras esclavitudes que solamente Dios las sabe. El salmista David decía, líbrame de mis pecados que me son ocultos. O sea que hay esclavitudes ocultas que ni siquiera nosotros mismos sabemos. ¿Y cuándo se van a desarrollar esas esclavitudes? Cuando estemos enfrente de una oportunidad para poder que eso nos haga una tentación y caigamos en eso. Bien, voy entonces ya con esta introducción a tratar de entrar en el tema que se llama la gobernanza de Dios. Y el tema de esta mañana se llama el cielo. ¿Cómo se llama? El cielo gobierna. Amén. Esa es una frase que está en la Biblia. El cielo gobierna. ¿Cuánto les interesa? ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia? Los de la comunidad se acuerdan de esa alabanza, ¿verdad? Porque hay una alabanza de David Escarpeta que se llama El cielo gobierna. Y esa alabanza la poníamos nosotros cuando predicábamos por Facebook Live. Los primeros cultos que ni sabíamos, hermano, cómo hacer eso. Porque nunca lo habíamos hecho. Y me acuerdo de esa alabanza, ¿se acuerda? Comenzaba a sonar, siempre teníamos esa alabanza, la pasamos poniendo casi como 6, 7 meses, la alabanza esa, el cielo gobierna. ¿Por qué dijimos y por qué pusimos intencionalmente esa alabanza, que por cierto fue una idea de mi esposa? El cielo gobierna, porque estamos en medio de una situación difícil. Hermano, medio usted estornudaba y usted había que apartarse de uno, ¿verdad? Uno estornudaba y tenía gripe y ya decía, se va a morir. Casi que le ponían a uno el limón en la boca. ¿Sí o no?
¿Se acuerda que al principio hubieron hasta unos memes que alguien estornudaba en una parada de bus y todos lo agarraban a golpes? ¿Se acuerda de esa cosa? Ya, hoy sí nos da risa, ¿verdad? No, pero en aquel momento, y las personas que están aquí que tal vez perdieron un familiar, no les dio risa, hermano. Y fueron momentos difíciles, personas que tuvieron momentos difíciles. Gracias a Dios, hasta el día de hoy doy testimonio en el nombre de Jesús que no enterramos a nadie de esta iglesia en el tiempo de pandemia. No, hermano, Dios nos guardó. No porque somos nosotros, no crea eso. Pero hemos pedido a Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Sí sé que murieron familiares de algunos de ustedes, pero ningún miembro de la iglesia, ninguno, gracias a Dios. Entonces, el cielo gobierna. Nos interesaba. Yo oía alabanza hace poquito, hoy que estaba preparando este mensaje, y yo me acordaba de ese momento. Tan, 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 tan. ¿Se acuerda de la alabanza esa? ¿Cuántos han oído esa alabanza? El cielo gobierna. Es de un pastor. Él es un pastor allá en, no sé, en Texas creo que es un pastor de Escarpeta. Y entonces, me acuerdo de esta alabanza porque le pusimos a Dios y le dijimos: Señor, nosotros ante esta pandemia, hermano, la gente con mascarillas, bueno, algunos la usan todavía, está bueno, no hay problema con eso. Pero le quiero decir yo, a mí me molestaba. Yo tuve que trabajar y al principio uno no sabía. Imagínese usted el primer día que cerraron el aeropuerto, hermano. Yo estaba ahí. Yo estaba en el aeropuerto el primer día que cerraron el aeropuerto. Y venían las personas y bajaban de sus aviones, llegaban al puente y salían a la sala. O sea, le quiero recordar una cosa. Yo me acuerdo que el mensaje del presidente fue a las 4 de la tarde aproximadamente, donde dijo: el aeropuerto, se cierran todas las fronteras. ¿Se acuerda de esto, de ese mensaje? Se cierran todas las fronteras, se cierra el aeropuerto, se cierran los puertos, etcétera, etcétera. Hermano, y no había nada preparado. Yo que trabajo ahí le digo, no había nada preparado. No había nada. No había nada. Nada. Yo venía para acá y yo venía de San Salvador para acá porque dije: yo me voy a ir a la casa y voy a regresar al aeropuerto a ver qué pasa. Y me dijeron: no, regresate, que aquí está complicado. La gente está eufórica porque no se les deja salir. La gente salía de su avión, pasaba el puentecito, los iban a meter a una sala y de ahí los iban a mandar en un bus para un centro de contención, que el primer centro de contención aquí era en Jiquilisco. Y no había nada, no había camas, no había cátedra, no había comida, no había nada. Y había gente que decía: si yo vengo a casarme, mire, aquí está mi vestido de casamiento, este fin de semana me caso. No, al centro de cuarentena, ¿se acuerda? Cuarentena, 40 días, ¿verdad? Para el centro de detención, digo yo, ¿verdad? A Jiquilisco. Y el aeropuerto llenísimo de gente, la gente agarraba las paredes, hermano. Ya le voy a contar, ese fue un caos terrible. Porque ¿sabe por qué? Porque hubo gente que venían volando cuando ese mensaje se dijo. Y entonces no hubo oportunidad para que esa gente dijera: no vuelo porque allá voy a quedar en contención, en cuarentena. ¿Sí me doy a entender? Nosotros tenemos un amigo, ¿verdad?, que vino a las 2 de la tarde ese día y logró pasar. A las 4 ya no se dejó salir a nadie. Y usted se acuerda de la historia un montón de días más después. Lo que le quiero contar con esto es que pasó eso, ¿verdad? Y fue terrible. Hermanos amados, estábamos frente a algo que no podíamos controlar. ¿Quién podía controlar? ¿Por qué le contesto al aeropuerto? Porque hasta ahí no usábamos mascarilla, ¿se acuerda? Y mire, la gran locura para comprar mascarilla. Yo me acuerdo yo que compré mascarillas, 4 mascarillas por $40, hermano. ¿Se acuerda usted los primeros días? No habían mascarillas, ¿cierto? Y la gran cosa que había que usar la más que yo me acuerdo que usé una que me dejó la cara así, me dejó los cachetes así, porque bien pegó aquí. Y en el aeropuerto recibiendo gente que venía de Europa, recibiendo gente que venía de Italia. Allá ya sabíamos que la pandemia estaba fuerte. Y uno recibía a la gente y le decían: ponete los guantes. Y uno se ponía los guantes. Pero como no estábamos tan entrenados para esto, con el guante comíamos pupusas. Sí se acuerda, ¿verdad? Hermano, fueron días donde, aquí está mi esposa que le puede decir, fueron días donde yo dormía 2 horas. Salía a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana del aeropuerto. Venía aquí a Santana a cambiarme y a las 6 de la mañana estaba otra vez en el aeropuerto. Fueron días terribles.
ahí ese propio día, como a la 1 de la mañana, hermano, la gente agarraba, la gente tiraba los billetes de a 100 así, me decía, mándeme para el mejor hotel. Ya saben los salvadoreños cuando viven en Estados Unidos y vienen de repente, hermano, y se creen que son los dueños del mundo. ¿Verdad? Allá no hacen esos relajos, allá son delitos federales, ¿sabía usted? Y los meten presos. Aquí si quieren hacer lo que quieren con uno. Y tiraban los billetes de a 100 y decía, mándeme para el mejor hotel que yo pago, decía, pero no me mande allá a ese centro de contención. Hermano, y la gente, póngase la mascarilla. Mira, había que rogarlo porque ya después todo el mundo usaba mascarilla. Ahora, ¿por qué le cuento toda esta historia? Pues porque estamos enfrente de una situación tan sin control, ¿o no? Había hecho caer a los países más poderosos del mundo, los había cerrado completamente, porque allá en Italia, usted se debe recordar de eso, cerraron antes que nosotros, y aquellas grandes urbes metropolitanas, hermano, estaban totalmente desoladas. Y entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros frente a toda esa invasión y a esa contaminación y ante esa imposibilidad? Y hubo gente que se quedó en su casa, ya nunca más salió. Hasta el día de hoy todavía siguen en la casa. Y usaron mascarilla y creyeron. Y dígame usted, ¿a cuántos de los que se jactaban de usar mascarilla y no salir de su casa, a cuántos no les dio COVID? Hermano, ¿sabe por qué? Porque yo le decía, está bien, use la mascarilla, pero no confíe en eso, hombre. Nosotros confiamos en Dios. Hermano, es que ese es el tema. Que a veces nos hacen creer que eso es... No, nosotros confiamos en Dios. Amén. Y le doy testimonio literal. Confiamos en Dios. No confiamos en... Sí, son buenas esas cosas, sí. Pero hay gente, no, yo no salgo. Yo toco eso. No, me tengo que lavar 10 veces las manos. Sí, hay que hacerlo, pero no hay que confiar en eso. Y entonces, ¿por qué salió esa alabanza entonces? Porque dijimos, aquí solamente el cielo gobierna. O el cielo gobierna o el cielo gobierna. Amén. Entonces, vamos a entrar pues al mensaje de del cielo gobierna. Génesis 1:28. Vamos otra vez a Génesis. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios entonces. Vamos a la palabra. En respeto a la palabra de Dios, el cielo gobierna. Es nuestro mensaje de esta mañana. Génesis 1:28, y le recuerdo otra vez, vamos al principio, porque hay que entender. Si usted entiende el principio, entiende todo lo demás. El principio, dice la palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Cómo dice? Gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, porque desde el principio, Señor, tú nos has dado, Señor, una capacidad. Nos has dado, Señor, esa posibilidad de que siendo hijos tuyos podemos gobernar, Señor, porque tú le diste este mandato a los que creaste. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Si usted se recuerda, y usted es un asiduo lector de la Biblia, usted se debe recordar a quién le dijo Dios estas palabras. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? A dos personas que él había creado, ¿cierto? Adán y Eva. A los primeros pobladores, bueno, no son los primeros, hay unas tesis, hay unos comentaristas que hablan de una generación antiadámica, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero el punto es que a las personas que Dios creó en el principio ahí, ¿verdad? Adán y Eva, Dios los creó y a ellos les dijo esas palabras. Mire qué semejante privilegio, ¿verdad? Porque qué privilegio que le digan a usted, miren, sean fructíferos. Vamos a ver cuántos quieren ser fructíferos. Algunos que no tienen hijos piensan cuando dicen fructíferos. No, hermano. Fructíferos, hay que ser fructíferos en todos los sentidos de la palabra. Amén. Usted sabe que hay personas que trabajan y no son fructíferos, ¿cierto? ¿Sí o no?
Se les va, dice la Biblia, en saco roto lo que producen, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto les encantaría que ahora mismo, como Adán y Eva en aquel día les dijeron, sean fructíferos? ¿En qué pensaría usted? ¿A qué piensa ahorita? ¿Ahorita qué piensa? ¿Ser fructífero en qué? ¿En qué? En su negocio, qué sé yo, en su economía, qué sé yo. Pero mire pues, qué privilegio, no voy a desarrollar eso porque no es el tema, pero qué privilegio que les dijeron sean fructíferos. Y también les dijeron multiplíquense. Pero ¿qué más les dijeron? Les dijeron llenen la tierra, pero les dijeron algo específico. ¿Qué les dijeron? Porque muchas cosas pueden estar ahí, muchas cosas pueden tenerlas disponibles, ¿verdad? Dios nos da hijos, pero también dice que los eduquemos, que los disciplinemos, que les enseñemos, que no les escondamos la vara, ¿cierto? ¿Cierto? Que no les escondamos la vara, que los disciplinemos en tiempo y fuera de tiempo para salvarle su alma. Imagínense usted. Entonces, todo eso es gobernar, pero ahí hay dos palabras que hablan de lo mismo. Y dice gobernar, y un sinónimo de gobernar es también reinar. En el mundo existen alrededor de 24 tipos de gobiernos políticos y sistemas de gobierno, que son dos cosas diferentes. Gobiernos y sistemas de gobierno. Existen los gobiernos que conocemos nosotros como los gobiernos democráticos. Pero los democráticos tienen una ramificación que se subdividen en presidencialistas, otros parlamentarios, otros constitucionales, etcétera, etcétera. Los gobiernos democráticos, ¿verdad? Los que conocemos. Nuestros gobiernos son del tipo presidencialistas. Tenemos un presidente, los gobiernos de aquí. Pero si usted se va al Reino Unido, ahí hay un gobierno monárquico. Amén. Hay un rey ahora, ¿verdad? Antes había una reina. Que dicen que esa señora tuvo razón para llegar a semejante edad. ¿Verdad? Porque no planchaba, no lavaba, no cuidó nunca a los hijos. Entonces dice que llegó a los 96 años, hermano. ¿Verdad? Porque nunca, con razón. Pero bien, gobiernos monárquicos, ¿cierto? Y estos gobiernos monárquicos se subdividen también en una gran, que no es el tema hoy. Están los gobiernos autocráticos, ¿verdad? Aristócratas. Son tipos de gobierno. Ese es un tema de información nada más. El punto es que también hay un tipo de gobierno que se le conoce como el gobierno teocrático. Teo es Dios, ¿cierto? En el principio, al principio de la era cuando estaban los profetas, usted sabe que Dios gobernaba a través de sus profetas, ¿cierto? Era un gobierno teocrático. El pueblo obedecía lo que los profetas decían supuestamente de parte de Dios. Amén. Ahora mucha gente se ha quedado dependiendo de los profetas y mucha gente ha terminado siendo engañada. Eso es en el mundo real, ¿verdad? Porque hay profecía de Dios, claro que hay profecía de Dios, pero también hay un montón de personas que se aprovechan de eso para gobernar a las personas y manipularlas. Allá por el Congo había una persona como en el Sábado Gigante, ¿se acuerda? ¿Usted se acuerda de aquel programa Sábado Gigante? Sábado Gigante, ¿se acuerda? Que había un programa que se llamaba Toro Sentado. No programa, era una parte del programa. Se llamaba Toro Sentado. Y que era un indio que estaba ahí cambiándole nombre a todo el que llegaba. Y entonces el que quería cambiarse el nombre llegaba y decía, y el indio estaba así en esta posición y estaba como un depósito así chiquito. Y entonces llegaba la persona que se quería cambiar el nombre, como en los tribales, ¿va? Así era. Y entonces venía esa persona y le decía, yo, Toro Sentado, yo querer cambiarme el nombre, decía la persona. Y decía Toro Sentado, ¿cómo querer llamarte? Y ya decía la persona, yo quererme llamar, ¿cómo te llamas? Le decía. Póngale que se llamaba cualquier nombre, va, loco. Oveja dromedaria, algo así, va. De esas que se van por todos lados, que se van de las iglesias y esas ovejas. Ovejas dromedarias, que se van sin sentido.
Hay sentido, hay veces que Dios tiene sentido. Oveja dromedaria, ligera. Y entonces, ¿y cómo querer llamarte? Yo querer llamarme luna nueva. Y decía el toro sentado, ¿cómo querer llamarte? Tal. Y decía así, y le señalaba así el asunto. O sea que había que echar primero una monedita ahí. Y hasta después le cambiaban el nombre. En el mundo de las profecías, de los profetas, el ministerio profético, hermano, existe. La Biblia dice que son ministerios que Dios los creó. Los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores, ¿cierto? Y dice que estos ministerios habrán de estar hasta que todos, dice, que alcancemos y seamos formados a la estatura de Cristo. Deberán estar hasta, dice. O sea que no es que ya no apóstoles, hay apóstoles, de Dios hay. Lo que pasa es que no son famosos. Amén. Lo que pasa es que no salen en la televisión. Porque nosotros, el apóstol fulano de tal, porque apóstol creemos que es aquel que paga para que hagan una iglesia. Eso no es un apóstol, hermano. Me estoy metiendo en una camisa que sea una enseñanza aparte. Pero lo que le quiero decir es que los profetas en aquel tiempo, a través, Dios venía y les hablaba y decía, dile al pueblo tal cosa. Y el profeta hablaba. Y entonces el pueblo tenía que obedecer. Y el que no obedecía, habían reglas estrictas. Amén. Por ejemplo, le quiero recordar en aquella, ¿se acuerda cuando encuentran cuando van a la conquista y Dios les dice, no tomen nada del botín de la conquista? ¿Se acuerda? ¿A quién fue el que le dijeron eso? En la época de Josué les dicen que no tomen nada del botín. Y hubo alguien que lo tomó, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién fue ese? No me acuerdo ahorita. Acán. Tomó Acán el botín y lo escondió. Dios ya les había dicho, no tomen nada, no necesitan nada. Pero ellos vinieron e hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Y entonces vinieron, Acán escondió y Dios dijo, el campamento, señores, porque uno hizo lo que yo no le dije, el campamento, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? El campamento se detiene inmediatamente. No avanza. Porque ¿sabe? Cuando hay pecado en una congregación, el campamento no avanza. Cuando hay pecado en una vida, la vida no avanza. No avanza, hermano. Algo hay que tratar, algo hay que hacer. Amén. Y entonces viene que Dios les dijo, el campamento se para. Y se para corregir lo que hay que corregir. Y Dios tiene su forma de corregir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo, Dios hizo un zoom. ¿Sabe qué es un zoom, verdad? Hasta detectar a llegar a la persona. Y en medio de aquellos millones de judíos que iban avanzando, conquistando, iban en la conquista. Entonces viene Dios y le dice, paren el campamento, vamos a averiguar quién fue el que hizo lo incorrecto, porque mi campamento va a ser santo. Amén. El campamento de Dios tiene que ser santo. Que nunca se le olvide eso. La santidad no ha pasado de moda. La santidad es la mayor bendición que nos es el mayor regalo de enseñarnos Dios a nosotros, de que, como Jesucristo dijo, sean santos porque yo soy santo. O sea, les va a ir como a mí me ha ido. Él no tenía que decirnos eso, pero Él lo dijo. Ahora el punto es que viene Dios y le dice, búscame quién hizo esto. Y Dios viene y hace un zoom. Primero a la familia grande, extendida, ¿verdad? A la tribu, perdón, en la cual venía. Después a la familia. Y después llegan hasta donde está Acán. Y le dice, sácamelo del campamento. Y Dios los castigó. Hermano, Dios tiene su forma de cómo hacer las cosas. Entonces Dios tiene su forma de cómo gobernar. Ahora bien, vea usted, Dios les dijo, gobiernen sobre ellas. Y aquí la otra palabra es reinar. Ya le dije que es un sinónimo de gobernar. Pero para gobernar hay que estar libre como Lula. Amén. Nadie puede gobernar desde sus tinieblas. ¿Aló? Nadie puede gobernar desde sus tinieblas. Nadie puede gobernar desde su odio. Nadie puede gobernar desde su amargura. ¿Aló? Nadie puede gobernar desde su mezquindad. Hay personas mezquinas, hermano, tacañas, ¿verdad? Que no han entendido que dando es como recibimos, etcétera, etcétera.
Nadie puede gobernar desde su comodidad. Una persona que está en gobierno no cree usted que viva cómoda. Nosotros criticamos a los presidentes y a todas esas personas que están en eminencia, pero esas personas no tienen vida propia. Amén. 1 de la mañana, 2 de la... Cualquier problema, más ahora con este gobierno que tenemos, a cualquier hora están chateando, a cualquier hora están mandando mensajes. Entonces, le quiero decir una cosa. Reinar es un sinónimo de gobernar. Y Dios nos manda ¿a qué? Según su palabra, ¿a qué nos manda Dios? ¿A qué nos manda Dios? ¿Habrá algo en nuestra vida que necesitamos gobernar? ¿Aló? ¿A qué cosa necesitamos gobernar? No me va a decir la esposa al esposo. Amén. Pastor, yo necesito gobernar a mi esposo porque se me escapa con mis amigos. Se va todo el tiempo para el partido, etcétera, etcétera. Viera usted cómo pasa mi esposo conectado, pastor, pero en la casa con un montón de gente que está jugando allá en Australia. Hermano, necesitamos gobernar una cantidad de cosas. ¿Cuánto necesitamos gobernar? ¿Alguien necesita gobernar su economía? Se gasta el salario, no es que vive con coyol quebrado, coyol comido. No, comido, coyol quebrado hace como 5 meses. O sea, o mejor dicho, se están quebrando el coyol de diciembre. Ya están pidiendo el aguinaldo del 2023. ¿Me puede adelantar el aguinaldo 2023? Y los bancos lo saben. Vaya usted que ahorita ya le están ofreciendo los cajeros. Le dice, usted quiere sacar ya le están ofreciendo que saque usted su salario. Hermano, vivimos en este mundo así. Entonces, fíjese bien, Dios nos manda que gobernemos, hombre. Por ejemplo, las mujeres tienen una buena capacidad para administrar, ¿cierto? La mía no, pero las mujeres tienen una capacidad para administrar. No, en la casa, y ella lo dice, ella lo cuenta también, y dice, el que administro soy yo. Amén. Pero ella me dice, no, administra vos, porque me dan ahorita tanto, y yo ahorita mismo, y anda repartiendo. Va, pobre, de repente, mira la hermana, pobrecita, mira el hermano no ha pagado la luz, dale, pues, mira que no, ¿para qué? Y que no, a mí me dan ganas de darle, dáselo, Dios te pone en tu corazón, dale. Lo entrego en un día. Hermano, lo que le quiero enseñar es que hay áreas de nuestra vida que necesitamos gobernar. Por ejemplo, ¿cuántos saben gobernar su tiempo? Amén. Si nosotros pasamos más tiempo en el Facebook, en las redes sociales, en Instagram, qué sé yo, ¿verdad? Estamos más tiempo que conectados con nuestra familia, no estamos teniendo un buen gobierno de nuestro tiempo. ¿A cuántas personas se les va el tiempo y no saben qué se les fue el tiempo? ¿Cierto? Gobernar nuestra alimentación. Amén. Les sigo confesando públicamente que estoy tratando de comer menos pan, menos arroz. Estoy tratando de gobernar. No, mire, hermano, no es fácil. No es fácil. Ay, hermano. Le voy a contar. En la pandemia yo estuve a dieta, ¿verdad? Bajé 40 libras aproximadamente. Un día, como no salíamos de la colonia, el vigilante, yo salí de la casa a hacer algo. ¿Se acuerda cuando andábamos ahí como de escondida? Un día me encontré allá por allá a Juan, que andaba trayendo panes con gallina que traían de Chalchuapa, porque en ese tiempo se afloró el arte culinario de las hermanas. Todo el mundo vendía algo, ¿se acuerda? Entonces, pero como no éramos tan libres, si ahí por la iglesia Josué estaba el retén, y yo vivía arriba ahí en Sinaí. Entonces, para pasar por ahí, había que enseñar el DUI, el NIT, la cédula que tenía antes, hermano, todo había que enseñar. ¿Se acuerda? ¿Y para dónde va? Y ya casi que lo detenían a uno ahí. ¿Y para dónde va? Y se acuerda que los que anden haciendo cosas que no tienen que estar haciendo, los vamos a presentar con contención. Y estaba usted advertido, ¿sí o no? Hermano, mucha gente fue a parar ahí. Más que todos los que andaban en la noche, ¿verdad? Total es que, miren, me acuerdo que me encontré a Juan por allá, creo yo, andaba comprando. ¿Y qué anda haciendo? Comprando panes con gallina. Pero ahí como que no vendiendo droga, uno comprando droga, hermano. ¿O no se acuerda de eso? Va a decir que uno va a la tienda, no lo vayan a ver que uno anda afuera. Pues no salga. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que le quiero decir es que, mire usted que no he pasado el primer versículo, tenemos que avanzar. Ay, Señor. El tiempo, yo tengo un problema de gobernar el tiempo en el culto. Un día
mi pastor me dijo, fíjate que me invitaron a predicar a una iglesia, ahí en Estados Unidos, donde 1 hora era la alabanza y 15 minutos era la predicación. Así son los gringos, ¿verdad? 20 minutos, etc. Y me dijo, y como yo en español tenía que predicar y yo en inglés, todavía me redujeron a 7 minutos y medio mi tiempo, porque había que traducir a la vez, ¿verdad? Entonces yo digo, yo que me inviten a ir a Estados Unidos y predicar 7, no, hermano. Solo en el saludo me dan los 10 minutos. Tengo un problema para gobernar mi tiempo en la predicación, de verdad lo tengo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces le digo que voy a terminar, nunca termino? De verdad, mire, yo fuera feliz que predicáramos aquí, predicando, hermano, cuando está la unción de Dios presente, ¿verdad? Porque cuando Dios está en un lugar, eso es lo más delicioso que puede haber. Entonces, sinónimo de gobernar, pues, te voy a entrar en los sinónimos, imagínate, 1 hora después. Sinónimo de gobernar sinónimo es dirección, dirigir, mandar, administrar, presidenciar o gerenciar, y tener autoridad. Ahora, un antónimo de gobierno voy despacio porque esto se nos va a extender, creo yo, que otro mes más, solamente de hablar de gobernar. Antónimo, o sea, sentido contrario, es desgobernar, subvertir, desordenar, caos, irrespetar, desobedecer, anarquía. Antónimos de gobernar. Entonces, Dios nos manda que gobernemos, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos en el mundo ahora? Caos, gente subversiva. No estoy hablando de la gente, no se confunda, yo conozco bien los términos. Gente guerrillera y gente subversiva son dos cosas diferentes. Una persona puede ser subversiva sin nunca haber tomado un arma, porque el tema de la subversión está en la mente. Es alguien que quiere, por ejemplo, ¿quién es un subversivo en el tránsito, por ejemplo? Uno que le dicen que vaya a 90 por hora y él quiere ir a 180 porque dice, es que mi carro aquí dice que 360 yo puedo correr. Me doy a entender, pero las leyes dicen que hasta 90, ¿cierto? Entonces, ese es un subversivo. Y que viene y el agente de tránsito le pone una esquela y él dice, se la rompe, le rompí la esquela en su cara. Hermano, se lo pueden llevar preso ahora. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama ese delito? Tiene un nombre ese delito de oponerse a la autoridad. Resistencia. Y ahí por resistencia va a parar al régimen. Y ahí en 15 días le celebran la audiencia inicial. Y ahí al cabo de 1 año le celebran la audiencia de instrucción. Y ahí tal vez se va colado y le encuentran su tatuaje y se va por 30 años más por no pagar la esquela. ¿Se da cuenta? Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? En el mundo que tenemos, caos. Hay caos, hermano. Por donde usted lo vea, hay caos. Pero decimos, en el mundo, ¿pero qué hay en las familias? Caos, desorden. Jóvenes llegando a la 1 de la mañana de andar a veces a ver en qué. Hermano, le digo una cosa, hay que gobernar, gobiernen. Padres de familia, gobiernen su casa. Amén. Había un pastor que hace tiempo me decía, nos decía a nosotros, mire, los niños tienen que aprender a ir a la iglesia y deben de aprender a comportarse. Porque mire, pues, nosotros a nuestras hijas siempre les enseñamos, cuando usted va, como desde que somos pastores, nuestras hijas crecieron en ese ambiente y algunos hermanos nos invitaban a sus casas, ¿verdad? Y entonces, cuando nos invitaban, bien advertidas iban, súper advertidas. Cuidadito vaya a hacer algo, ¿verdad? Porque se da cuenta que cuando usted va a tener amigos así, que tienen hijos que dicen, va a venir la fulana de tal, voy a esconder todo porque va a ser un terremoto aquí en la casa, ¿sí o no? Ojalá que no sea el de nosotros, ¿verdad? Porque dice, es que ya conozco, ese niño es terrible. Y niños que llegan a casas nuevas y piensan que es como ir a Disneylandia, que andan descubriendo y se tiran de las escaleras, se tiran de todo. Hermano, yo tengo un amigo que el niño se tiró en la piscina, fíjese, usted está ahogando y no se han dado cuenta. Mire pues,
Entonces, todas estas cosas tienen que ver con los antónimos. Ya dijimos que eran los sinónimos. Ahora bien, ya les voy a leer los tipos de gobiernos. Dice la Biblia, Salmo 103, 19, nueva traducción viviente. Salmo 103, 19, dice la Biblia: el Señor ha hecho los cielos, ha hecho de los cielos su trono. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Y dice que desde ahí gobierna, ¿cuánto? Estará dentro de todo lo que Dios necesita gobernar en nosotros. ¿Estará dentro de eso? En lo que usted tiene caos, en lo que usted tiene desorden ahora mismo, ¿estará eso? Dios tiene el control para gobernar. Dice la Biblia que Él controla. ¿Cómo? No, gobierna, dice, gobierna. Él gobierna todo. Él tiene gobierno ya sobre su futuro. Amén. Tiene gobierno sobre su estado actual. ¿Sabe qué tipo de gobierno Dios tiene en su estado actual? ¿Y cuáles son sus leyes que Dios dicta para su estado actual? Es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. ¿Por qué pasan estas cosas que nosotros nos creemos más las de mal que las de bien? Pero hermano, no vamos a dejar mentir que hay cosas que arreglar en nuestra vida a estas alturas. Y le estoy hablando a estas alturas. Porque, ¿qué sucede cuando un niño nace? Un niño nace y al principio no se mueve. Bueno, es más, ni abre los ojos, ¿cierto? Apenas los abren. ¿Vea? Ahí pasan todo el tiempo dormidos los niños. Después vienen y ya cuando el niño se da vuelta en la cama, es una fiesta. Y si toman, hay que hacer chupa porque el niño se movió de la cama para un lado. De ahí que el niño ya se bajó de la cama, que se paró en la cuna. Y de ahí que el niño ya camina, o ya gatea, perdón. Y así sucesivamente. Pero ¿qué le quiero decir con esto? El niño no se quedó en el estado inicial. El niño creció, ¿cierto? Y Dios quiere que sus hijos que nazcan del Espíritu crezcan. Amén. Dios quiere que los hijos crezcan, sus hijos crezcan. ¿Crezcan en qué? Hermano, la Biblia dice que el camino del justo es como el camino del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Digo, justificados pues por la palabra, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos justificados. Por eso no somos justificados por nosotros. Somos justificados por su sacrificio, por su dolor, por su vituperio. Por eso somos justificados en Él. Entonces, fíjese bien, nosotros dice la Biblia que el camino de nosotros, los hijos de Dios, debe, escuche, es un imperativo. No es uno si usted quiere o no quiere, es un imperativo que dice, el camino del justo es como la luz de la aurora. Una versión dice, es como el sol, dice, que va alcanzando su máximo esplendor hasta que el mediodía es completo, dice una versión. Porque ¿cuándo es que el sol supuestamente alcanza su máximo esplendor de calor? No es en la tarde, no es en la mañana, es en la mediodía. De hecho, a uno le recomienda de que le dice, de las primeras horas tome el sol, de ahí para abajo no, porque va para fuerte. Pero en la mediodía, entonces así debe ser el camino de nosotros. ¿Cómo debe ser entonces? Debe ser entonces plano, debe ser entonces horizontal. Hermano, usted no debe de tener una vida horizontal espiritualmente hablando. A estas alturas de su vida, usted ya debería orar más, usted ya debería congregarse más. Si ya tiene 15 años, hay gente que dice, hermano, sirva. Estoy orando, pastor. Hace 15 años están orando, hermano. Yo solo veo la luz de la palabra que Jesucristo le encontró a Juan y le dijo, sígueme. Y aquel que dijo, mira, primero voy a hacer, no, sígueme. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. Encontró a otro discípulo, sígueme. Hermano, no hicieron nada más que seguirlo. Entonces, ¿qué significa seguir al Señor? Es que nosotros nos demos cuenta que hay cosas que son importantes, que hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son urgentes. Amén. Y esto de seguir a Jesucristo y amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es
importante, necesario y urgente. Esto es ya. ¿Aló? Esto es ya. O sea, esto es urgente, el que la gente deje de ser niño. Esto es urgente, que a la gente, tuvimos un evento ayer, ya hoy no vinieron porque dijeron, no, ya estuvo, ya es suficiente. Ya eso de ir el sábado y el domingo. ¿Cómo dice que era la vida devocional de los discípulos de la iglesia primitiva en el principio? ¿Cómo era? Y comían el pan en las casas, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Mire, hermano, el único tiempo que nosotros le dedicamos a la mayor inversión en nuestra vida, ¿sabe cuál tiempo es? Allá usted va a trabajar y usted está dando algo, ¿cierto? Y usted recibe una paga por eso, ¿cierto? Allá, etcétera. Pero esto es el mejor tiempo invertido en nuestra alma. Entonces, mire usted, porque esto es lo que nos da vida. Mis palabras, dijo Jesucristo, son vida y son espíritu. Ahora bien, el cielo ha hecho, dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo. ¿Qué es aquello que usted ahora mismo no puede controlar ni puede gobernar? Usted lo sabe, ¿cierto? Usted sabrá qué cosas son. Ay, pastor, yo quisiera dejar comer pan. Bueno, no compre pan. Pero ¿y cómo hace? Pues yo, hermano, de verdad, yo ya les dije, Chepe, aquí está Chepe, que trabaja conmigo. Ya les dije yo, miren, en la oficina porque miren, hermano, ahí tengo unos hermanos que comen pan, vea, rico pan, van a comprar ahí al Bambán o a la Tecleña, a David como a las 3 de la tarde en la oficina. Y ya les dije yo, no me ofrezcan, por favor. Se lo voy a tener que yo por no rechazar, ¿me entiende? Pero mire, no, hermano, es que de verdad. Mire, aquel dicho que dice, el pez por su boca muere, es cierto. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Evitar esas cosas, pues. Yo me acuerdo que cuando estaba a dieta, ¿sabe qué fue lo menos que hice? Abrí la refrigeradora. Y ahora, ¿sabe qué es lo que más hago? Cuando llego. ¿Usted le pasa eso también? Que llega a la casa y va a abrir la refrigeradora para ver qué hay y qué pica. Entonces, el Señor ha hecho los cielos de su trono, desde ahí gobierna todo. ¿Cuánto? Todo. Dios gobierna todo. Escuche, Dios quiere gobernar todo. Todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios pudiendo hacerlo no gobierna todo? Porque esa es la pregunta. Porque Dios lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Él controla todo, Él lo puede hacer. Pero nos ha dado a nosotros la capacidad, la oportunidad, porque en el principio Dios dijo, ¿cómo? ¿A quién le dijo? Yo lo creé, yo lo formé, yo hice los peces, yo hice las aves, yo hice todo. Pero mire Dios qué hace. Le dice al hombre. Aló. Por eso es que no se concibe cuando la gente dice, ay Señor, estos hijos que tengo ya no los aguanto, ahí te los entrego. No, te los dio a ti para que los gobiernes, para que los disciplines, para que les enseñes. Amén. Entonces, Dios le dijo al hombre, ¿cómo le dijo al hombre? ¿Cómo le dijo? Fructifiquen, multiplíquense, gobiernen y reinen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? ¿Hacemos estas cosas acaso? No gobernamos sobre nuestros apetitos. No gobernamos. Necesitamos gobernar. Necesitamos entregarle a Dios. Necesitamos darle el control a Dios. Necesitamos volver a esos tiempos cuando los profetas hablaban y el pueblo obedecía. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? Los profetas hablaban. ¿Y qué hablaban? ¿Y de parte de quién hablaban? De parte de Dios. ¿Acaso Dios les iba a mandar una mala instrucción? ¿Una instrucción errada? ¿Algo que no convenía? ¿Acaso Dios les iba a decir algo que no era para bien? Amén. Como cuando nosotros le decimos a nuestras hijas. Nosotros les hemos enseñado a nuestras hijas desde chiquitas les dijimos, usted me va a respetar a mí y va a respetar a su mamá. Porque después de Dios aquí en la tierra, nosotros somos su autoridad.
Dios me ha dado a mí la responsabilidad de su mamá de gobernar su vida hasta que ya van saliendo, ahorita ya va. Ya uno tiene novio. Ya va la otra, el camino ya, pero todavía no. Amén. Pero tampoco estamos locos, pues. Y les cumplimos y les dijimos, cuando usted esté al punto de graduarse de su carrera, va a poder. La Camila está en 7º año, ya puede, va. Pues sí, tampoco estamos locos, pues, va. Y tampoco uno se va a imaginar que eso no va a ser así. Entonces, mis amados hermanos, pero imagine usted los niños de 16 años con novio usted. Y el novio está estudiando medicina y faltan 8 años para que se gradúe. Dígame usted eso. ¿Qué va a pasar cuando esa persona llegue a una edad que va a llegar su esposo? Va a estar toda lacerada de su alma. Porque en ese tiempo van a haber personas que la lastimaron, que etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas pasan? Entonces, bueno, es otro tema, ¿verdad? Es otro tema, que me estoy metiendo en camisa de 8 varas ahí. No de 7, no que de 8. Entonces, Dios manda al hombre. Dios le da la posibilidad al hombre. Y yo quiero trasladarle a usted hoy lo que la palabra de Dios dice. Dios dijo: fructifíquense, multiplíquense, gobiernen y reinen. Con esas palabras usted váyase ahora en su mente y en su corazón y diga qué cosa, revise de su vida, qué cosa necesita gobernar, qué cosas en el sinónimo de la palabra gobernar está orden. Amén. Está el orden, está la disciplina. Entonces, vamos a seguir, pues, porque no, ya nos acabó el tiempo, hermano. ¿Sabe que una de las cosas que hace? Bueno, no vamos a hablar de eso hoy, pero 1 Crónicas 29:11, quiero terminar. Y les quiero terminar aquí porque de verdad no vamos a terminar el mensaje. Vamos a seguir el miércoles. Amén. Vamos a seguir el miércoles. Vamos a seguir un mes hablando de gobernar. Le aseguro que después que gobernemos, ojalá que después que hoy hemos hablado de iluminar, usted esté iluminando a alguien, o al menos su vida esté siendo iluminada. Dice la Biblia en 1 Crónicas 29:11: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú, ¿dónde está el versículo? 1 Crónicas 29:11, nueva traducción viviente. Dice: la riqueza y el honor. 1 Crónicas 29:11, nueva traducción viviente. No, yo tengo así, nueva traducción viviente. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. ¿No es esta versión así? Yo me equivoqué quizás. Aquí dice: porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Una de las cosas que nosotros, de las primeras cosas que quiero que te lleven también esta mañana, es que Dios quiere gobernar sobre nuestro pecado. Romanos 6:5, en la traducción lenguaje actual, dice así: una cosa es clara. ¿Está ahí? Traducción lenguaje actual dice, Romanos 6:5. Es que no les pasé los mensajes, ¿verdad? Por cierto, por eso es que están así. Siempre pídanmelo porque se me olvida. Por eso es que están ahí atrasados, porque no lo tenían antes. Una cosa es clara, dice la Biblia en Romanos 6:5. Antes éramos pecadores. Y yo, porque estoy tan no sé. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Se lo voy a repetir. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿ha muerto Cristo en la cruz por nosotros? ¿Sí o no? Hermano, escuche esto y con esto voy a cerrar.
que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz debía o debería haber marcado un punto y aparte en nuestra vida. Es que no venimos a hacer una continuación de lo que antes éramos, ahora con Cristo en nuestro corazón. ¿Qué hace la diferencia de una persona antes de Cristo, antes de la cruz? Así decimos, ¿verdad? Y después de la cruz. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es que ahora hay un Espíritu Santo que está en nosotros y nos debería de gobernar. Pero resulta ser de que muchas veces nosotros hacemos caso omiso que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Que Cristo está en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros, que tenemos la mente. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Amén. ¿Cuándo tienen la mente de Cristo? A mis hijas cuando estaban chiquitas les decía yo, cuando les costaba un examen, una materia, usted tiene la mente de Cristo. Y se la creyeron. Bueno, más o menos, pero la creyeron. Usted tiene la mente de Cristo. Había una que le costaba las matemáticas cuando estaba en un colegio por ahí, Oasis era, por cierto. Y de repente la mandamos a otro colegio y tuvo una maestra que le ayudó a que le encantaran las matemáticas. Cuando llegó a la universidad me dijo, papá, fíjate que llevo una carrera que no lleva muchas matemáticas y yo quiero matemáticas. Después tuvo sus matemáticas, pero le quiero decir una cosa. Nosotros le decíamos siempre, usted tiene la mente de Cristo. Antes de acostarse le decíamos, usted tiene la mente de Cristo. Usted va a lograr lo que usted quiere con Cristo de su lado. Si usted es obediente a Dios, lo va a lograr. Ministra a sus hijos, hermano. No le diga solamente las cosas que a veces le decimos a nuestros hijos. Entonces dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores. Estamos leyendo el versículo 6:12. Dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Amados hermanos, lo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo nos apremia. Quiero que pase la alabanza, por favor. Algo te tiene que gobernar hoy. Si usted no me escuchó nada de lo que dije hoy, usted se verá un mensaje. El cielo debe de gobernar en nuestras vidas. Dígale al Señor, hermano, Señor va a tener mejores planes que usted para usted mismo que los que Dios tiene para nosotros. Dios tiene mejores planes para nosotros que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Siempre va a ser así. Así de que el cielo gobierna. ¿Cuántos quieren declarar que el cielo gobierna? Que gobierne sobre tu vida, que gobierne sobre tu familia, que gobierne sobre tus finanzas, que gobierne sobre nuestros apetitos, que gobierne sobre nuestras intenciones, que gobierne sobre nuestra alma. ¿Sabe, hermano, por qué vivimos como vivimos muchas veces? Porque ignoramos que estamos hechos de un cuerpo, de un alma y un espíritu. Y hay una lucha entre el espíritu y el alma. El alma son los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Pensamientos, sentimientos y voluntad. Y esas cosas muchas veces nos traicionan. Nos hacen parecer que estaba bien lo que estamos haciendo. Pero delante de quién?